El tema que estoy cubriendo es la doctrina del hombre. Le he dado el título a este mensaje, el propósito de Dios para el hombre, y lo que voy a hacer es usar una predicación de alguien más. Ustedes dirían, ¿vinimos para escuchar la predicación de alguien más? Ahorita les explico cómo es. Pero antes de llegar allí, el 18 de noviembre de 1978, en la Guyana holandesa, en Sudamérica, sucedió el suicidio colectivo más grande en la historia contemporánea. 914 personas se suicidaron. Se quitaron la vida tomando una mezcla de Kool-Aid con cianuro. ¿Qué llevó a estas personas a cometer tal acto? ¿Por qué pensaron ellos que cometer el suicidio colectivo era algo correcto? Resulta que todos ellos eran miembros de la secta de Jim Jones, el Templo del Pueblo. En 1973, Jim Jones movió su secta desde San Francisco hasta Surinam y prometió allí un paraíso, una sociedad auténticamente socialista, lejos del racismo, el sexismo y la discriminación a los ancianos. Y así fundó lo que se conocía como Jonestown. Decía que él era la encarnación de Lenin, Jesucristo y Buda. Sus seguidores habían puesto su confianza en él y sus enseñanzas erróneas. Todas estas personas siguieron a un hombre quien ejerció autoridad casi absoluta sobre sus vidas, al punto que rindieron sus vidas a sus pies, siguiendo la orden de tomar el suicidio. Hombres, mujeres, niños y ancianos, 914 de ellos. Yo recuerdo haber visto esta noticia en la televisión cuando estaba en Colombia. Yo era un jovencito en ese entonces. Viene la pregunta, ¿qué podía haberse hecho para evitar una tragedia de tal magnitud? La información que ellos recibieron acerca de su propósito como personas aquí en la tierra obviamente fue información falsa. Nunca fueron llevados a un conocimiento claro y pleno del diseño de Dios para la humanidad. No fueron expuestos a conocer a Dios como el creador y sustentador de todas las cosas. La relación del hombre con Dios, del hombre con el hombre, del hombre con la naturaleza y consigo mismo fueron eclipsadas por falsas enseñanzas que lo llevaron en una ruta hacia la muerte. Vamos a tomar ahora entonces una jornada por las Escrituras, especialmente en el libro de los Hechos, que nos pueden ayudar a mirar el propósito de Dios para la humanidad, para el hombre. La doctrina del hombre creo que está contenida en una parte en la predicación que Pablo dio en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Y creo que nos puede ayudar a entender mejor cómo vivir en paz con Dios, en paz con el prójimo, en paz consigo mismo y tener una buena relación con la creación. Vamos a Hechos capítulo 17 y vamos a comenzar con el verso 22. El primer punto que vamos a ver es el hombre y Dios. Y dice así, verso 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Y aquí nos está dando el lugar, el setting, las personas y las creencias que hay a quienes él está hablando. Está en Atenas, dice que son atenienses. Está frente a varones, dice varones atenienses. Y dice que está en medio del Areópago. El Areópago era un lugar arriba de una montaña no muy alta. Y sus miembros que se reunían allí eran considerados como los guardianes de la religión, la moral y la educación de la ciudad. Pablo, cuando llega a Atenas, es dejado allí solo esperando a dos hermanos que se van a reunir con él. Y mientras que ellos llegan, Pablo está enardecido en su alma cuando mira el nivel de idolatría que hay en Atenas. Atenas es una de las ciudades principales en Grecia. En ese entonces era la cumbre de lo que era el conocimiento, la filosofía, el intelectualismo. Era como decir hoy en día donde hay universidades como Yale o Harvard. Era donde estaban los hombres más educados. Y Pablo los llama a ellos religiosos. Dice, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido.
Y religioso se refiere a las filosofías que ellos tenían. Dos principalmente, la de los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos materialistas pensaban que la felicidad y la ausencia de dolor son los principales fines de la vida. El hedonismo es la versión moderna de esta creencia. También hay otras. Creo que hay un actor muy famoso, el que hizo Top Gun, él cree así, alguien que fue a su casa, participó de una fiesta donde un niño suyo se lastimó y la meta principal era que ese niño no sintiera dolor. Ellos pensaban que podían hacer ritos y cosas así para evitar el dolor. Para estos epicúreos, regresando al tiempo de Atenas, los dioses eran remotos y no se involucraban en los asuntos humanos. El mundo se debía a una casualidad, todo sucedía por casualidad. Y no creían que hubiera existencia después de la muerte, ni tampoco que hubiera juicio. Una secta conocida hoy en día es de los adventistas que enseñan eso. Los estoicos, ellos eran panteístas. Panteísmo quiere decir cuando la gente cree que Dios está en la creación. Dios está en el árbol, Dios está en el río. Hay inclusive a una creencia dentro del cristianismo que piensan que se tienen que quitar los zapatos para tocar el piso, ser uno con la creación, porque Dios está en la creación. Tenemos de esa influencia el día de hoy también. Los panteístas creían que Dios, los hombres, los animales, las plantas y los objetos animados eran fragmentos de la fuerza divina. Habían salido de una emanación divina, parecido como la herejía que Pablo tiene que refutar en el libro de los Colosenses. Eran fatalistas porque el mundo dependía del destino, es decir, gente que no tenía esperanza. Entonces Pablo le está hablando a estos. Ellos son la élite, ellos son los que representan el pensamiento en Grecia, que bueno, en Roma, que ha sido conquistada, que ha conquistado a Grecia, pero el pensamiento griego está gobernando allí. En el verso 23 dice, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio. Estos dos versos nos están dejando ver la condición del hombre cuando el hombre no conoce a Dios. Esa es la parte que quiero cubrir en este punto. Los objetos de adoración que él dice allí indican la idolatría de ellos. Hay que tener en cuenta, como representantes de la humanidad, obviamente aquí estamos hablando de todas las naciones representadas en este lugar. Y lo más que el hombre puede lograr, estas son personas intelectuales, personas bien preparadas, bien educadas, filósofos, queridos, creídos y seguidos en esa comunidad, en ese ambiente. Y lo más alto que el hombre puede llegar es la idolatría. Eso es lo más alto que puede llegar. Y lo más alto que puede llegar también cuando miramos el libro de Apocalipsis es maldecir a Dios, blasfemar el nombre de Dios, cuando saben que Dios es el que está trayendo juicio sobre la tierra. Y Pablo le dice al Dios desconocido, porque de entre sus miles de dioses tienen a un Dios desconocido. Parece que había sucedido una plaga en ese entonces, había muerto mucha gente. Y ellos pensaban que a los dioses había que apaciguarlos. Entonces, no queriendo ofender al Dios equivocado por darle ofrendas a ese y no a otro que tal vez era el que según ellos había causado la plaga, decidieron nombrar el Dios desconocido, por si las moscas. Así no quedaban mal ni con el uno ni con el otro. Obviamente que estamos viendo aquí creencias que se generan en el corazón del hombre sin Dios. Y Pablo parte desde allí, acudiendo a la religiosidad y a la idolatría de ellos para llevarlos ante el Dios verdadero. Cada persona que no conoce a Dios, cada hombre es un idólatra. Es un idólatra que adora el dinero, que adora el materialismo, que adora su propia vida, que adora a otra persona, que adora su propio placer. Y debe ser confrontado con la realidad de Dios, un solo Dios, el Dios verdadero. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. En Romanos 1, 23 al 25 dice así la palabra
Pablo está confrontando la condición idólatra del hombre y dice lo siguiente: cambiaron la gloria del Dios, desde el 22, profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Esa es la condición de la humanidad. Pablo lo presenta así en Romanos, Pablo lo predica así en Hechos. Y yo creo que si nos relacionamos con esta predicación podemos usar estos principios para presentar la condición del hombre, la necesidad del hombre y la respuesta de Dios a cómo el hombre es. Entonces lo que vemos es que el hombre sin Dios, usándolo en palabras comunes, podríamos decir que es como una gallina sin cabeza. Anda corriendo de un lado para otro, sin ninguna dirección, para terminar en la muerte. Así anda el hombre. Esa es la vida del hombre sin Dios, sin rumbo, sin esperanza y sin Dios. Es lo que Pablo le dice a los Efesios en Efesios 2:12 cuando dice: recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, lo que ellos eran antes de conocer a Dios. Así que Pablo está predicando acerca de Dios porque es necesario que el hombre conozca de Dios para que pueda entender qué es el hombre, para qué está aquí el hombre, cuál es el fin del hombre, cuál es el propósito del hombre aquí en la tierra. En el verso 24, regresando allí a Hechos 17, dice el apóstol Pablo: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre. Pablo está diciendo tres cosas esencialmente aquí acerca de Dios. Está diciendo que Dios es el creador, que Él es el Señor de todo y que Él es trascendente. La parte que estamos tratando de entender es la parte del hombre en relación con Dios. Pero cuando el hombre entiende que Dios es creador, que es Señor y que es trascendente, puede relacionarse adecuadamente con Él. Dios es soberano, lo que está diciendo Pablo aquí. No depende de nada ni de nadie. No hay absolutamente nada que el hombre pueda proveerle a Dios. Nada. Dios no depende de las decisiones del hombre. No espera en ellas. Él es Dios creador, Señor y trascendente. Señor quiere decir que Él es dueño. Esto indica que entonces el hombre vive en la propiedad de Dios, el universo de Dios. Y dentro del universo, en la tierra donde Dios lo puso, cuando Dios lo creó en Génesis, dice que Dios puso a Adán en el Edén para que labrara el Edén. Después hizo a Eva para que a una esposa y le dijo que se multiplicaran, que llenaran la tierra y que juzgaran la tierra. Dios le dice al hombre qué hacer allí, pero a menos que el hombre ahora entienda que Dios es el creador, el Señor y que es trascendente, es muy difícil que pueda llevar a cabo el propósito de Dios. Trascendente quiere decir que voy a hacer una figura con mis manos. Digamos que esta es la creación. Dios hace la creación. Él está por fuera de la creación, por encima de la creación, sosteniendo la creación, dándole vida y existencia y lugar a todo lo que sucede en la creación, pero Él no está atorado adentro de la creación. ¿Por qué digo esto? Porque las dos corrientes filosóficas que le está confrontando Pablo, una dice que está lejos y otra dice que está adentro, atrapado. Ninguna de las dos son verdad. Tenemos que tener el concepto correcto de Dios para entender entonces cómo es nuestra relación correcta con Dios. De lo contrario, quedamos en la idolatría, relacionándonos con la creación en un nivel de idolatría, adorando a los animales, tratándolos como personas en lugar de como animales. Yo no me refiero a maltratarlos, pero haciendo una distinción. El hombre no es un animal, el hombre es la creación máxima de Dios y fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso Dios le entrega la creación al hombre. Pero el hombre necesita entender quién es Dios, necesita verlo como soberano, que no depende de nada ni de nadie. La creación
depende de Dios y el hombre vive en la creación de Dios y es parte de esta creación. Me gusta como lo pone R.C. Sproul cuando dice, todo existe, Dios es. Porque todo tiene existencia porque Dios se la da. Dios desea que sea y está sosteniéndola así, pero nadie lo sostiene a Él. Verso 25 dice, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí está respondiendo a preguntas como ¿de dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Cuando está diciendo que no es servido por manos humanas. El hombre no puede servir a Dios a menos que sea relacionándose con Él de la manera correcta. Mire, los científicos tratan de responder la primera pregunta, ¿de dónde viene la humanidad? Los filósofos tratan de responder la segunda pregunta, ¿por qué estoy aquí? Y ninguno de los dos puede responder ¿a dónde voy? La iglesia tiene la respuesta a los tres. Cuando la iglesia entiende el propósito de Dios con el hombre, cuando entiende primeramente cómo es Dios, quién es Dios y cómo relacionarse adecuadamente con Él, entonces el hombre puede funcionar de manera correcta. Dios es el creador. Él es el dueño. Es Señor de todo y es trascendente. Es decir, que Dios no está distante de la creación, como dicen los epicúreos, ni tampoco se encuentra atrapado en ella, como dicen los estoicos y todas las religiones que se derivan de ese pensamiento el día de hoy. Miren lo que Dios declara de sí mismo. Esto no se dice de Dios. Dios lo dice de sí mismo en Jeremías 23, 24. Fácil de recordar ese texto, Jeremías 23, 24. Él se presenta como omnipresente en este texto y soberano. Jeremías 23, 24. ¿Y podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. No indicando que Él esté atrapado en la creación, pero que la creación es de Él y depende de Él. Y Él le da funcionamiento y vida a cada átomo que forma la materia y a cada espíritu que Él ha creado. Todo depende de Dios, todo lo ve Dios. El hombre, ¿cómo entonces le puede servir a Dios? En el sentido de la idolatría. ¿Cómo el hombre puede servirle a Dios? Viniendo a Él con su propio concepto de quién es Dios, cuando tiene que aceptar el concepto que Dios revela de sí mismo. Esa es la diferencia. Mateo 5:34, el Señor Jesucristo hace una referencia a esto cuando dice, pero yo les digo, no juren de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Un juramento debería hacerse por algo que es propio. Pero el Señor Jesucristo, no juren, no pueden jurar. No pueden jurar por nada, ni siquiera por sus cabellos, porque nadie puede cambiar el color de los cabellos. Bueno, a la semana dirán, bueno, pero después se regresa al color natural. Nadie puede añadir estatura a su cuerpo, dicen las hermanas, pero bueno, al final del día regresa al tamaño normal. Pero el Señor dice, no puedes cambiar nada, no eres dueño de nada. Y no puedes jurar ni por el cielo ni por la tierra, y menos por el cielo porque es el trono de Dios. Nada le pertenece al hombre, todo es de Dios. En Génesis dice que Dios le dio al hombre la creación como un administrador de lo que es de Dios, para que la rigiera de una manera honrosa para Él, pero no porque Él sea el dueño. Isaías 66:1 dice así el Señor. Voy a ir un poco rápido en las escrituras, si no las alcanza, escuche. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? La religión de los atenienses no los acercaba a Dios. Tenían templos hermosos. Tenían estatuas conocidísimas en el mundo, en ese lugar. Pero nada de eso los acercaba a Dios, porque el hombre no puede construir nada que contenga a Dios. Ellos estaban muy equivocados con su concepto de Dios. Y su religión, su idolatría solamente lograba calmar tal vez su conciencia. Para otros posiblemente era un medio de influencia.
y para otros era una tradición, pero ninguno de ellos llegaba a Dios por medio de esto. Al igual que hoy en día. Miremos un poquito dentro de la iglesia, cuando hay personas que al servicio al domingo, llaman a ese edificio donde se reúnen la iglesia cuando no es la iglesia y salen pensando que ya hicieron su parte con Dios. Nadie puede hacer algo por Dios. Lo que podemos hacer es reconocer quién es Él, como Él es soberano y dueño del universo. El creador trascendiente. Él no está atrapado en su creación. Nosotros estamos en la creación de Él para vivir para su gloria y su honra. Y esto lo conocemos a través de lo que la palabra nos dice de quién es Dios y relacionarnos adecuadamente a Él. Don't come to God as you are. No piense que usted puede venir a Dios como usted es. Solamente puede venir a Él como Él dice que usted puede venir a Él. De lo contrario es idolatría. Y eso puede suceder aún dentro de la iglesia del Señor. Él no es servido por manos humanas como si necesitara algo. Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Las filosofías y el intelectualismo son considerados como de mucho valor. Como dice, pero miren lo que dice el proverbio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Proverbios 14:12 dice eso. Fue lo que siguieron los de la secta del templo del pueblo. Siguieron el conocimiento de un hombre que se presentó como autoritativo y conocedor sobre ellos y los guió hasta la muerte. Y ciegamente llegaron hasta allá por no entender la relación del hombre con Dios. No entendieron la soberanía de Dios como creador del hombre, ni la relación del hombre con un Dios soberano. No pusieron su confianza en Dios. Igual sucede con muchas personas el día de hoy. Igual puede suceder dentro de la iglesia del Señor cuando una persona pone su confianza en el pastor solamente. Que llegan a las iglesias y solamente quieren que el pastor sea el que ore por ellos, el que hable con ellos, el que los escuche, el que les dé el consejo y nadie más. Es un concepto idólatra en el corazón que se tiene que luchar tanto de parte del líder como de parte de la congregación. Porque no refleja la gloria de Dios, no refleja la manera como Dios diseñó al hombre para relacionarse con Dios. La oración del pastor como la oración del creyente fiel es igual delante del Señor, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna distinción. Es lo que el texto está diciendo, no hay ninguna distinción, el único soberano es Dios, el hombre tiene que entender eso. Cristiano, tú tienes que presentar a Dios como Él es. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La razón de ser del ser humano es conocer a Dios. Y conocer a Dios es la vida eterna. Las sectas prometen vida falsa. Las sectas prometen mentira que alejan a las personas del conocimiento de Dios y los llevan a la destrucción. La vida eterna es conocer a Dios, eso es la vida eterna. Y a muchos se les ofrece una falsa eternidad y terminan en un lugar de tormento. Las personas sin esperanza, perdidos en sus pensamientos, presas de las sectas y religiones falsas, en la idolatría, en el intelectualismo, en el orgullo y en levantarse ellos mismos en su humanismo. Tienes que oír la verdad de tus labios, cristiano. Tú que conoces a Dios, tú que entiendes tu parte como hombre, como mujer, creado por Dios con el propósito de exaltarlo a Él, tú les puedes hablar del Dios verdadero. Segundo, el hombre, su origen y su propósito, versos 26 al 29. Yo creo que me faltaba venir aquí para sentirme fuerte, así alentado, porque estaba bien tirado anoche y esta mañana. Créanme que es la gracia del Señor. Versos 26 al 29, allí en Hechos 17. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Pablo les enseña al Dios poderoso, creador, que no es servido por los hombres, que no hay ningún templo que lo pueda sostener a Él. Y ahora les dice, Dios hizo al hombre. Y cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de una sola raza, usando ese término, que ese término es equivocado. Ahorita les quiero mostrar por qué. Pero dice que de uno solo Dios hizo
todas las naciones del mundo, de uno solo. Esto indica que no hay ninguna diferencia de valor entre las razas. Es más, ese concepto es una invención del hombre. Se inventó para justificar el orgullo y el sentido de superioridad de unas personas sobre otras. Es todo lo que es. Todas las personas venimos del mismo lugar. Nuestra identidad se encuentra en Dios, quien nos creó. Hay quienes se preocupan por saber de dónde vienen, quiénes son sus antepasados y procuran encontrar tal vez algún vestigio de una raza sobresaliente o algo por el estilo, para levantar entonces su estima, de paso autoestima, es autoadoración. Eso es todo lo que es la autoestima. Pero con solo leer las Escrituras, si vamos al libro de Lucas, no vamos a ir allí, pero si fuéramos a Lucas capítulo 3 y leemos la genealogía del Señor Jesucristo, Lucas presenta la genealogía del Señor Jesucristo y va hasta atrás y llega a Adán. Esa es su genealogía, esa es mi genealogía. Llega hasta Adán, como dice Pablo en su predicación. Dios de una persona hizo todas las naciones. El hombre no tiene ninguna preeminencia sobre el hombre. No hay tal cosa, no hay diferencia en las personas. O sea, la misma genealogía de todo ser humano. Entonces, ¿qué diremos de la teoría crítica de la raza que está entrando en muchos seminarios, en muchos lugares donde enseñan y preparan líderes para las iglesias? ¿Qué hacemos con esa teoría crítica de la raza? Que concluye que una persona de la raza blanca es, usando ese término, es un racista por ser de ese color. Entonces las iglesias, abrazando esta falsa enseñanza, andan pidiendo perdón los que se consideran de esa raza a los que no son, por los abusos que han hecho con la esclavitud, con las diferencias, con el abuso, con toda esa onda. ¿De veras? ¿Hasta dónde tendríamos que llegar para encontrar? Y creo que el hermano estaba predicando muy bien de eso, del pecado. Tenemos que irnos hasta Adán. Entonces, ya que encontremos a Adán, le decimos: hey Adán, tú eres el que tienes que pedirnos perdón a todos porque por culpa tuya estamos en lo que estamos. Entonces, apartarse del propósito de Dios para el hombre, y como Dios creó al hombre, lleva al hombre a causar divisiones, contiendas, pleitos, guerras y mucho sufrimiento. No podemos aceptar cosas como esas. ¿Qué tal el Black Lives Matter? Donde ahora se llega al otro extremo y ya se han hecho movimientos violentos apelando al valor de que porque es de un color la persona. Todos esos movimientos están negando lo que es el hombre como Dios lo ha creado. No conocen la verdad o simplemente la niegan y terminan levantando enemistad y odio unos contra otros. Los griegos, yéndonos al texto que estamos viendo en Hechos 17, ellos pensaban que eran una raza especial. Y los atenienses, que están dentro de Grecia, que está bajo Roma, ellos se consideraban como la crema innata de la humanidad. Ellos eran lo mejor. Y Pablo destruye su pensamiento idólatra y les muestra la verdad para que sean libres. Y a usted también, y a mí también. El cristiano no proclama a México, ni proclama a Costa Rica, ni proclama a Honduras, Guatemala, ni Colombia. El cristiano proclama el reino del Señor Jesucristo. Ese es el reino que el cristiano proclama, porque pertenecemos a ese rey, porque fuimos creados para funcionar en ese reino, porque ese es el reino que anunciamos. No hay nada de malo en tener un sentido de orgullo por donde usted es, pero no lo proclame. Proclame a Cristo, proclame el reino de Cristo y proclame que venimos de una sola persona, Adán. Y necesitamos a otro segundo Adán que nos rescate. Queremos llegar allí. Génesis 3:20, el hombre dice que el hombre le puso por nombre a Eva, su mujer, porque ella, era la madre de todos los vivientes. C.S. Lewis lo presenta bien en Crónicas de Narnia cuando dice los hijos de Adán y las hijas de Eva. Usa esa terminología si usted lee los libros de C.S. Lewis. Malaquías 2:10 dice: ¿no tenemos todos el mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Piensen en esto. ¿Hay alguna distinción en su iglesia entre un grupo y otro?
Hay círculos especiales que se forman en su iglesia entre unos y otros. Hay una distinción donde hay personas que pueden llegar domingo tras domingo y nadie se acerca a ellos. ¿Por qué? Dios nos creó a todos de Adán. No hay ninguna diferencia entre una persona y otra y no tenemos derecho nosotros a hacer ninguna diferencia, menos en la iglesia del Señor. El mundo lo hace. Ellos necesitan ver el ejemplo de nosotros. Otra cosa que indica esto, cuando dice que de Adán venimos todos, es la singularidad del propósito del hombre. Dios hizo a todos de un hombre y una mujer, comunicó a ellos su propósito y lo ha dado a conocer a través de su palabra. Eso no ha cambiado. Toda la humanidad entonces debe estar buscando exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Cumplir el propósito de Dios. Cualquier religión o enseñanza contraria debe ser denunciada y rechazada, porque solamente va a llevar a la destrucción. Verso 27, le dice Pablo allí en Hechos 17, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pablo está probando aquí la cercanía de Dios al hombre. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. El hombre tiene que ser impulsado para que busque a Dios, que lo haga con fe. Dios puso en el corazón del hombre el deseo de conocer a Dios, pero por causa del pecado está manchado y ese conocimiento ha sido distorsionado al punto que el hombre no busca a Dios, pero hace imágenes creyendo que está llegando a Dios, hace templos creyendo que está exaltando a Dios y hace cosas pensando que está sirviendo a Dios. Y aquí dice, para que buscaran a Dios, para eso Dios hizo la humanidad. Verso 28, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Y Pablo está usando los mismos dichos de los poetas filósofos de ellos, que son como relojes dañados. Los relojes dañados funcionan para una cosa, una vez al día dan la hora bien. Así son los falsos maestros, así son los falsos apóstoles, así son las sectas falsas. Una vez al año hay algo de verdad allí. Pablo toma lo que es verdad allí y les habla a ellos desde allí. Y hace referencia al poeta Epimenides y otros poetas célebres de la época. En el verso 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte del pensamiento humano. No debemos de pensar, el hombre no debe llegar en su propio entendimiento y en su propio razonamiento a una conclusión de quién es Dios y cómo es Dios. No. La única manera que el hombre puede conocer de Dios es a través de la revelación que Él da en su palabra. De lo contrario, termina como dice aquí, haciendo la naturaleza divina semejante a oro, plata, piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Confronta la idolatría de los griegos y el texto puede confrontar nuestra idolatría, como por ejemplo, hay gente que se refiere a Dios y dice, oh Diosito, el otro día oré y Él hizo esto. Y yo le digo, ¿de veras? ¿Lo carga en su bolsillo? Porque si es un Diosito, tiene que ser posible que lo lleven en el bolsillo. O los que dicen el que está arriba, ¿arriba dónde? ¿Y cómo es que el que está arriba? Ese no es un título de Dios. Hay términos que se usan para referirse a Dios que son términos idólatras, ofenden al Señor. No tienen que ver con Él. Entonces el hombre no puede permitirse formar su propia imagen de Dios en su mente. La naturaleza de Dios no puede ser concebida por la mente del hombre. Es imposible. Todo lo que el hombre puede saber de Dios es lo que Él revela en su palabra. Ir más allá de allí es idolatría. Y la palabra, mira, la palabra nos da un marco donde nos protege. Lo que está dentro de la palabra, las doctrinas de la Biblia, eso es lo que protege nuestra mente para no salirnos de allí en nuestro propio razonamiento y terminar con otro Dios. Y tenemos que tener cuidado de quedarnos allí. Los griegos obviamente no tenían ese marco y habían terminado con más o menos 30,000 dioses. No muy lejos de nuestra época. Si usted habla con una persona y trata de preguntarle a esa persona quién es Dios, usted va a encontrar una definición propia de cada persona. Yo he hablado con personas tratando de evangelizarlas
Y les pregunto, ¿crees en Dios? Y cuando me dicen lo que creen, caen en esta categoría, uno de esos 30,000 dioses o más. Y yo creo que hay más. Una pregunta común es: ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Porque el hombre tiene un deseo innato de conocer a Dios, pero entenebrecido por el pecado, siempre termina desviado. El creyente es el único que lo puede llevar a él allí, a la verdad. Y el texto dice en el verso 27, para que buscaran a Dios. Entonces, no se puede formar un concepto propio de Dios basado en la opinión, en la experiencia, en la tradición, porque produce distinciones entre personas donde no las hay, distinciones de Dios que no le pertenecen a Él, y por eso se aleja de la razón de su existir, que es buscar a Dios, conocerle y adorarle. Buscar a Dios, pero no en su razonamiento. Tenga cuidado con eso. Dios nos hizo con una capacidad tremenda de pensamiento y de razonamiento, pero nos da la palabra para protegernos en lo que es el conocimiento de la verdad. Mire, los mormones hablan acerca de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ellos llegar a ser dioses. Los católicos hablan de llegar a Dios. ¿Con qué propósito? Calmar su conciencia de pecado y seguir viviendo en la maldad y en la idolatría. Los apostólicos hablan de Dios. ¿Cómo lo hacen? Definen a Dios de acuerdo a su propio criterio y razonamiento, proclamando poder entender y definir a Dios, eliminando la Trinidad. Eso es idolatría. Así las sectas cobran dominio sobre los incautos, llevándolos en el camino de la perdición, desviando sus vidas del propósito de Dios, indicando una razón diferente para su existencia y terminando en una catástrofe. Cristiano, anuncia a Dios, proclámalo como el Creador y quien sostiene todo y a todos. Vive una vida ejemplar de sumisión y obediencia a Él con gozo y libertad, tratando a tu prójimo como quieres que te traten a ti, sin hacer distinción por la apariencia o el color de la piel. Busca a Dios sin caer en tu propia definición de quién es Él. Deja que Él te enseñe. Cree lo que la palabra te dice. Así podrás mostrar al verdadero Dios a quien ellos no conocen, como Pablo lo hizo en Atenas y lo hizo en el mercado, lo hizo en la sinagoga y lo hizo en el Areópago, con gente común en el mercado sin educación. En la sinagoga con gente religiosa cerca de la ley de Dios pero sin conocer a Dios. Y en el Areópago con los filósofos intelectuales estudiados. El mismo hombre cumpliendo el propósito de Dios, presentando el mismo mensaje en 3 diferentes grupos de personas. Usted lo puede hacer también, donde quiera que usted vive, donde quiera que usted está. Tercero, el hombre su necesidad de arrepentimiento. En el verso 30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Es una necesidad universal el arrepentimiento. Es una prioridad humana por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. El hombre tiene que saber eso. Es llamado al arrepentimiento y demuestra su gracia y su bondad al llamarle. Mateo 4:17, Jesucristo predicó: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era su mensaje. A las iglesias de Apocalipsis, en capítulo 2, capítulo 3, Jesucristo las reprende y le dice: arrepiéntete, si no vendré contra ti. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Pensamos que el hombre es llamado al arrepentimiento fuera de la iglesia. Pero Apocalipsis 2 y 3 dice que es a la iglesia. Jesucristo está llamando a la iglesia al arrepentimiento también. Todos los hombres en todas partes son llamados al arrepentimiento. Y cuarto, el hombre que venció la muerte y juzgará a la humanidad. Verso 31. Dice así: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Dios crea a Adán en el Edén, lo pone en el Edén.
le entrega un propósito para cumplir en la tierra. Adán peca y ese propósito queda frustrado temporalmente. Después viene Jesucristo, el segundo Adán. Jesucristo obedece al Padre en todo. Jesucristo no dice de sí mismo, sino lo que oye al Padre hablar. Jesucristo no hace su propia voluntad, sino que hace lo que el Padre le muestra que haga. Lleva el propósito de Dios, cumple la ley de Dios, vive todo lo que un hombre debe de vivir. Jesucristo es Dios hombre. Si usted quiere conocer el propósito de Dios para el hombre, usted necesita conocer a Jesucristo. Porque sin Él no hay manera de llegar a Dios. Y Dios lo instituyó a Él como juez. Jesucristo dice, el Padre ni siquiera hace juicio, sino que le ha entregado el juicio a su Hijo. Él es el que lo hace, porque Él en su humanidad, obedeciendo al Padre, haciendo todo el diseño de Dios como humano, se ganó el derecho. Él es el primogénito de la creación, el primero con derecho de Jesucristo. Y en Él hay salvación para el que cree en Él. Pero si las personas no creen en Él, entonces hay juicio. Él va a traer juicio y condenación, dejando una separación eterna entre Dios y el hombre, dejando al hombre en el infierno. Debemos creer y confiar en Él. Él venció la muerte, Él venció el pecado. Y como juez indica que todo hombre tiene que darle cuentas a Jesucristo. Un día le daremos cuentas a Él. Como iglesia, un día todas las personas, aunque no estén en la iglesia, le darán cuentas a Él. Es posible que muchos de los 914 que cometieron el suicidio en masa en 1978 se hubieran salvado de tal catástrofe, se hubieran conocido la verdad acerca del propósito de Dios para el hombre conociéndolo desde el punto de vista de Dios. Cristiano, tú que conoces la verdad, no te dejes engañar por las falsas enseñanzas. Usa el discernimiento que Dios te da. Vea la palabra, busca a Dios, vive como una persona que representa bien a Dios aquí en la tierra, porque eso es lo que somos, representantes de Dios. Anuncia su mensaje a un mundo idólatra que no entiende de dónde viene ni a dónde va. Tenemos una tarea que hacer. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por lo que nos indica acerca del propósito del hombre. Somos tu creación, tú eres Dios. Tú eres Señor, tú eres creador, el dueño del universo. Tú estás por encima de la creación, sosteniéndola, dándole su existencia y la vida. Y nos has salvado a nosotros de la idolatría. Nos llamaste para ser tus hijos y nos has habitado con tu Espíritu Santo para ser tus representantes aquí en la tierra. Úsanos, Señor, para anunciar al mundo, al Dios vivo. Y oramos, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce y al escuchar las predicaciones de hoy ha escuchado tu voz y entiende el llamado, venga a Cristo, no se detenga, hoy es el día de su salvación, venga a Cristo. Fuera de Él no hay esperanza, pero en Él hay perdón y vida eterna. Ponga su fe y su confianza en Él, confiese sus pecados, declárelo como el Señor y Salvador de su vida. Y los creyentes vayan, anuncien a este Dios y vivan esta vida que Él nos ha dado para que el mundo sepa que fue enviado para salvar a los que no le conocen. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.